Bienvenidos a una emisión de Los X. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. Tiririri, tiririri, tiririri. No me salió, ¿verdad, Juan? Algo. Yo quería imitar al hostess de Dimensión Desconocida. Ay, muy bueno. Juan Torreblanca con nosotros nuevamente en Los X. Digo nuevamente porque eres uno de nuestros consentidos, porque Gracias, eres uno de los gracias. niños X, eres Sí. uno de los X. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar, como decíamos cuando éramos niños, hay que hablar de miedo. ¿No decían, hay que hablar de miedo? Hay que hablar de cosas de miedo, ¿no? Hay que hablar de cosas de miedo, para que, sí. A ver si nos espantan, a ver quién se echaba el cuento más de miedo y que todos acaban así de ya párale. Tú eres prácticamente millennial. Sí. Pero o sea, con bueno, en mucha fecha sí. mucha influencia de la generación X. Yo, que soy un ejemplo de una persona de generación X, te puedo contar que en el recreo, yo estudiaba en un colegio ya lo he platicado muchas veces, colegio de niñas, de monjas, pero a la hora del recreo tuvimos una etapa como de quinto de primaria, sexto, de que nos juntábamos en el recreo, que era media hora, para hablar de cosas de miedo. Sí. Y cada quien iba contando una historia. A ver quién se aventaba la historia más tenebrosa. Claro, a ver a quién le había pasado, quién sabía, quién conocía. Y el día de hoy queremos hacer un homenaje a todos aquellos niños X y millennials que dedicaban parte de su tiempo a entretenerse asustándote. Porque Sí. todo lo que hablabas en el recreo, en la noche te acordabas y ya no sabías ni qué hacer por la noche. Yo no. O sea, la verdad, mira, ¿A ti siempre te apasionó? Pues es que estás hablando con... O sea, vamos, a mí desde niño me sucedían cosas como extrañas. Aquí has tenido aquí a mi hermano. Él incluso si lo vuelves a tener, lo puedes preguntar en donde mi amigo imaginario llegó a tal punto que ya interactuaba el niño imaginario. Entonces cuando el amigo se enojaba, me tiraba los juguetes y luego enfrente de Armando. Y entonces ya no era un amigo que nada más yo veía. Pero esta relación que tuviste con tu amigo imaginario fantasma, porque Ajá, eso es lo pues que sí, entiendo, sí. mucha gente lo ha vivido. Claro. Es más, sí. yo conté la historia cuando yo estaba con mi sobrina, probablemente la conté en capítulos anteriores, pero lo voy a decir en corto. Cuando mi sobrina estábamos en un lugar determinado y estábamos esperando a su mamá y me decía, mira a la niña, y yo volteo, le está peinando su mamá. Me describió todo lo que estaba pasando en una casa donde únicamente estábamos 4 personas, ella y yo, una casa antigua en León, Guanajuato. Y me dijo de la niña varias cosas. Entonces y la niña, mi sobrina tendría unos 4 años, apenas hablaba y me la describió. Entonces, ese yo creo que es la experiencia paranormal más cercana que he tenido con un fenómeno inexplicable. Yo, mi historia de vida, quien me sigue en redes, quien ha visto quién es mi amigo, incluso cuando nos conocimos, acuérdate, Marce, que estaba haciendo cuentas, hace cuánto nos conocimos. Hace 20 años que nos conocimos es. Y tú andabas haciendo una investigación. Y justo estábamos platicando y me decías qué miedo, ¿no? Del audio que se escuchaba, porque el tema no es que me llegó la pandemia y dije, me voy a hacer un podcast, como la mayor el boom que hay, ¿no? De que la Recuérdales a todo mundo de tu podcast. Sí. Es muy exitoso. Váyanse a Observador Paranormal y estamos en todas las plataformas. Estás en iHeart también, ¿verdad? Todas las plataformas de podcast. Y entonces, desde niño, más que yo buscara el tema, yo siempre he dicho que el tema me buscaba a mí. O sea, muchas veces incluso trataba de bifurcar y acababa yo enrutado en estas cosas. Por algo. Entonces, pues yo más bien era el querer entender qué era lo que sucedía más allá de hacerme famoso, agarrar una motocicleta y ponerme un sombrero y decir que hago muchos casos paranormales. O sea, más bien en el aspecto de entendimiento. Por eso cuando tú y yo nos conocemos, yo estaba haciendo esas cosas, pero no pues para ningún medio ni nada. O sea, estaba haciéndolo para poder entender o cómo funcionaba. Bueno, lo que pasa es que tú eres ya un periodista de lo paranormal. Pues no. Un investigador. Nunca me considero. Bueno, no te voy a decir periodista porque hoy día no es como para presumir periodista en México, honestamente. Pero sí eres un investigador y un conocedor de lo paranormal. Tienes varias décadas. Investigo más. Es que, híjole, para mí hablar de alguien porque ahorita está muy de moda, la verdad, lamentablemente decirle a cualquier parapeto investigador. Y realmente... No, pero tú no eres parapeto. No, pero, o sea, para mí si me dices... ¿Cómo te autodenominas entonces? Yo soy una persona... ¿Apasionado del fenómeno?
Pues no apasionado porque tampoco paso en esa área. Más bien siento que estoy en un camino de entendimiento de los cosas paranormales Ok. y de ahí se derivan que yo he tenido la oportunidad de tener contenidos. Pero ya considerarme yo un investigador, híjole, no. Bueno, lo que pasa es que hoy día, si dices investigador, podemos caer en charlatán, que es lo que tú no quieres. Así es, o sea, yo Que no tú no voy, quieres. así es, yo no voy, mira, algo, me dejaron el otro día en redes sociales un comentario de verdad que agradezco muchísimo, que me decían, señor Torreblanca, a mí lo que me agrada es que usted a dónde va, si pasa algo, vamos, es que sí sucede, y si no, lo dices, o sea, no voy a donde vaya yo y en todos lados salen fantasmas, ¿no? Porque no, así no es, así no funciona. Para nada. Yo que tengo 20 años de conocer a Juan, les puedo decir que es una persona muy seria y es una persona que sabe muchísimo de, no solamente de cosas de miedo. Sí, porque luego me pasa eso de que... Sabes de todo, qué Ay, bárbaro. muchas gracias. Sabes de todo, ya hemos tenido capítulos donde hablamos de superhéroes, que va todo junto con pegado. Al final del día Sí. estamos hablando de cosas que a veces no entendemos al 100% como un superhéroe. Y en este caso, tú empezaste con tu amigo imaginario. Sí, o sea... ¿Tenía cara tu amigo imaginario? Sí, tenía O sea, ¿tú lo veías? Sí, yo lo veía. Lo veía como te veo a ti. O sea, yo no medio veía como... ¿Cómo te dijo su nombre? Nunca me decía... No, ¿Nunca le preguntaste? No, sí, pero él me decía, yo no te puedo decir cómo me llamo. O sea, las cosas que... Esto de que te platico, luego muchas veces las personas se aventuran a decir que las experiencias paranormales es así como quítame esta, ¿no? Y la verdad es que hay experiencias que son a veces tan traumáticas que tienes que tener un proceso para recordarlas bien. Pero a ver, tú eras un niño y veías a este niño. Ajá. Pero tú no jamás... era un niño, era un adulto. Ah, era un adulto a la persona yo no veía que tú un niño, veías. sí, claro. O sea, Tú mi veías un amigo adulto. imaginario era alto como un adulto, por eso tiraba mis juguetes en la parte de arriba. Entonces, no era un niñito. ese amigo imaginario, ¿hasta cuándo te percatas que únicamente lo veías tú? Porque es obvio que al principio tú no entendías mucho la dinámica. ¿A qué edad empezaste a verlo? O sea, experiencias que recuerde desde los 3 años. ¿Y dejaste de verlo? Decidí no hacerle caso Ok. porque no dejé de verlo hasta como los 8. O sea, de que a veces me tocaba llegar, ya me había olvidado de la existencia de esta cosa y de repente veía Otra el bulto otra vez. Ajá, exacto, pero ya identificaba. ¿En qué momento te asusta? Porque al principio me imagino que no. Cuando se enojaba. Pero te asusta en el sentido de que tú te das cuenta que no es algo normal. Que lo- solo tú lo veas y los demás no. Me asusta que lo que decía eran cosas agresivas. O sea, Ah. a mí lo que quería era que, o sea, nunca lo he platicado, la primera vez que lo platico, de las cosas que me decía es que necesitaba quemar la casa. Ay, no. Y entonces yo no quería quemar mi casa, ¿no? A mí me gustaba mi familia, mis papás y mi A casa. ver, entonces, Y no, y se enojó. me voy a pausar aquí. Entonces, y ahorita me contestas. Ajá. ¿Estamos hablando de una entidad de alguna forma maligna? Sí, es que no hay Gasparines, Marce, no existen. O sea, la gente que A está... ver, o las, no hay Gasparines. no hay, Déjame no hay fantasmas digerirlo. amistosos. Déjame digerirlo. No existen. Pues Juan dice, no hay Gasparines, no hay fantasmas. Fíjate qué aseveración. Para todos ustedes, niños X, todos los que en la noche hemos tenido miedo, todos los que le hemos gritado a nuestra mamá, todos los que vamos corriendo a la cocina y no queremos voltear a la ventana, todos los que hemos oído un ruido y nos hemos tapado, Ujú. todos los que hemos escuchado que alguien dice, Marcela, que a mí me ha pasado. Lo he escuchado más de 3 veces en mi vida, en diferente, a lo largo de mis 55 años, he oído que dicen mi nombre susurrando. Lo he oído con una voz de mujer, lo he oído con voz de hombre, y he escuchado como si me hablara, por ejemplo, mi mamá, que no está, obviamente. Es que pueden aparentar ser tu mamá, es Sí. como en los sueños. Yo varias veces también, pero las veces que he oído la voz de mi mamá pienso que probablemente lo pensé. Pero las demás veces que he escuchado a Marcela, he volteado al closet, porque una vez se oía del closet. Hace poco lo escuché, pero casi siempre va muy cercano a un proceso de gripe o de alguna enfermedad. Por eso nunca le he querido dar mucha... ¿Sí? ¿Sí tiene algo que ver? Claro, Marce. Tú decías en la primera parte del programa que no hay Gasparines. No hay fantasmas amistosos. No hay fantasmas amistosos. O sea, siempre lo que te vas a enfrentar allá afuera es entes o entidades, por ponerles incluso un nombre, porque realmente definirlos es una cosa verdaderamente complicada, en donde digamos que el mood en el cual te los topas es o melancolía, o tristeza, ¿O enfermedad? o una mezcla. Están anclados, Marce. Entonces es algo que queda cíclico, es un remanente, son como especie de remanentes y generalmente asociado a pues malas emociones como el miedo, como
la melancolía, como la tristeza, como el enojo, todo eso es lo que sí se queda cíclicamente ahí. No hay asuntos de alegría, realmente eso no hay fantasmas alegres, no hay fantasmas amigos, ese de que te ayuda no es tu amigo. Entonces, y ya tiene otras características. Según tu experiencia, tu investigación y demás, Juan, ¿un fantasma de alguna forma sí hay que tenerle miedo? Sí, porque, mira, realmente cómo opera y cómo funciona esto, y es lo que hay que entender. Digamos, al puro estilo de Allan Kardec, ¿no? Que es el padre del espiritismo. Está muy interesante su historia. Ay, me encantó. Es muy interesante. Vi la película. Cómo pasó de un aspecto científico a volverse para el espiritismo, ¿no? Y es lo que te decía, en este mundo espiritual o de entidades debes entender algo. Así como aquí hay reglas, aquí hay normas, en ese lugar también hay una serie de reglas y normas, ¿no? Y estas entidades realmente como, digámoslo así, es que lo que hacen es vincular con tu mente. Por eso lo que hacen es disasociarte emocionalmente. Algo que empieza, es sutil, siempre este tipo de circunstancias o de eventos empiezan de manera sutil, porque ¿qué es lo que quieren? Desequilibrarte emocionalmente. Si yo te encuentro desequilibrado emocionalmente, vinculo con tu mente. Ay, y entonces cuando estás enfermo, empiezas a tener, ¿cómo los detectas fácilmente? Esos pensamientos intrusivos que puedes llegar a tener cuando estás enfermo, son ellos. Por eso nunca vas a encontrarte con el monje tibetano poseído. ¿Por qué? Porque el Señor conoce sus procesos mentales. Por eso es la meditación. La meditación no es para sentirte holístico y uno con la madre tierra, Pachamama, sino para conocer tus procesos mentales. Y entonces, si no acostumbras... Conocerte a ti mismo. Tú no sabes cuántos pensamientos son tuyos y cuántos no. No me digas, porque de por sí me platico, me contesto, me regaño. Por eso oyes esa voz que escuchas y que no alcanzas a identificar que eres tú y de repente crees que eres tú o la oyes con voz de tu mamá. Eso es una vinculación. Bueno, ahí podría contar más cosas de mis diálogos internos que sí a veces me preocupan. Pero entonces vamos desde la perspectiva, porque evidentemente nosotros, las personas de nuestra generación o un poco más jóvenes como tú, sí, ya traemos todo un... Ahorita, por ejemplo, estabas diciendo, empiezan de manera sutil a introducirte en su vida. Y me acordé de El Exorcista. Claro. Hay ratas en el ático. Sí. Así es como, al menos en la película, que es lo que me gustaría también, tú que sabes. Sabemos que la película está basada en un supuesto caso de un niño, un adolescente. Sí es y yo vi que en el adolescente también el tema de las supuestas ratas, de los rasguños, también en la película dicen que en el ático, pero en el caso del verdadero poseído, se oía que rasguñaban las paredes. Claro, y no nomás en eso, en muchos casos es una constante incluso ese tipo de manifestación. Pero cuando tú dices, es que está tronando la pared del cemento, ¿esos sonidos son propios de una casa? ¿Cuándo son normales y cuándo no? Digo, tú lo identificas. Mira, hace poquito me pasó, en la casa de todos ustedes, en mi casa, llegan a una fiesta en la noche. Llegan a darse circunstancias así. ¿Te has tenido que cambiar de casa? Porque... no tienes una idea. ¿Te has tenido que cambiar de casa porque te asustan en la noche? Pues más allá de asustarme a mí, más bien es el asunto perjudicial a mi familia, porque ya es una situación incómoda lo que empieza a surgir. Antes de que yo tuviera asesoría de otro tipo y que ya no me tenga yo necesariamente que cambiar, sí teníamos al final que tomar la decisión de irnos, porque se ponía de verdadera... A ver, dicen que el poltergeist es el que pertenece a la casa. No, poltergeist no es algo que se ubica en la casa. Poltergeist, desglose, polter es golpe y geist es espíritus, alemán. Ajá. Y es esos espíritus chocarreros que tocan. Lo que decíamos de los primeros indicios, los indicios sutiles, los que se cayó una cosa, pero luego vemos Interestelar donde también se caen cosas. Sí, es que justo tiene una mezcla entre esto. O sea, nosotros tendemos más bien a decir fácilmente que puede llegar a ser una entidad de esas y realmente es que no sabes. Justo podría ser o son seres interdimensionales. Están atrapados en alguna dimensión que tú no alcanzas a percibir en tu umbral de percepción. O sea, nosotros tenemos un límite perceptual. No ves más allá de infrarrojos y más allá de ultravioletas. Como los perros que ven otras cosas, huelen otras cosas, oyen otras cosas. No los ven, pero un perro, por ejemplo, tiene una capacidad auditiva que tú no. Impresionante. Y entonces, ellos saben cuándo vas a llegar, desde... Ellos pueden oler, por ejemplo, dentro de la lata de la comida, pueden oler su comida, por eso saben que les trajiste comida. Sí. Y entonces, en ese umbral, no ves más allá de eso.
¿Qué no hay en este instante? No te pongas ni siquiera muy holístico, Marce. Ahorita en este momento están llegando señales a nuestros teléfonos, está saliendo emisiones aquí, no las vemos y sin embargo están. Existen. Es algo así, o sea, es tener tantita humildad de decir, hay mucho que se abarca y que realmente no podemos llegar a entender hasta el día de hoy. Ok, retomando esto que estás platicando, ¿qué te parece si ahorita hacemos como un recuento? Esta es la primera parte, vamos a hacer el programa, obviamente una primera y segunda parte, porque hay demasiado y nos vamos a quedar cortos, pero bueno, porque yo sé que ya todo el mundo está entrando en calor. Quiero que platiquemos cómo nosotros, a través de libros, películas, series de televisión, cómics, leyendas urbanas, cómo nosotros vivimos el tema paranormal, o en este caso que estamos muy enfocados al tema de apariciones, fantasmas y todas esas cuestiones del más allá, cómo nosotros estamos influenciados al grado de que ya nosotros pensamos en automático en posesión, exorcista. Vamos viendo eso, ¿no? Oye, no pude evitar, no sé qué me pasó ahorita que jalé saliva así como sin darme cuenta, como se ven las películas que se asustan y le hacen... Te lo juro, es la primera vez que me pasa. ¿Ahorita no oíste? No. Oh, es que el tema. Bueno, es que nosotros, si somos generación X, los millennials siento que no tanto. Tú ahorita me dices si tengo razón o no, pero todavía tienen un poquito de eso, salvo excepciones como tú. Las nuevas generaciones, el tema de fantasmas y demás, creo que no lo vivieron como lo vivimos nosotros. ¿Por qué? Sí. Nosotros empezamos, de niños ya teníamos... Tú me dices si estoy o no, pero a nivel mediático, cultural, cultura pop, El Exorcista. Y más, porque El Exorcista es... O sea, es del 73. Yo nunca la vi. Años? ¿Nunca has visto El Exorcista? No, ya la vi, pero nunca la vi en el cine porque yo tenía 3 años cuando la película la lanzan. Claro. Pero yo desde niña me contaban de, hay una niña que le pasó, ni siquiera decían que era una película. Era como si el amigo del amigo del amigo le contó que, o sea, ya El Exorcista se platicaba y no sabías ni de dónde ni qué, pero existía, como La Llorona en mi caso. Okay. Todo el mundo me contó que a las orillas de la ciudad donde yo vivía, que todavía vivo, que es donde estamos haciendo el programa, aquí en el país, en México, siempre contaban que en la calle fulanita de tal, que a veces pasó por ahí y que ya ahorita no es la orilla de la ciudad, siempre decían que había una mujer lavando en el río y que si tú llegabas iba a voltear y tenía cara de caballo y te iba a decir, ay, mis hijos, no olvídate. Siempre imaginándome una mujer de bata blanca con cara de caballo. Pero resulta que he oído la misma historia en otros países. Hay llorona peruana, llorona boliviana, entonces, colombiana, hidrocálida. Hay llorona de Puebla, que es la más acercada a la verdadera. Hay lloronas en todos lados. Bueno, lo que pasa es que el tema de mujeres que han a sus hijos, no lo voy a decir, porque luego el algoritmo, pero ese tema sucede, es una realidad. Entonces es obvio que lloronas hay muchísimas mujeres porque pasaron por ese proceso y que terminaron literalmente fuera de sí. O sea, desde el punto de vista psicológico, claro, que debe ser un tema a lo largo de los siglos que ha pasado por X, Y o Z. Es esto mismo que te digo, que queda resonando en los lugares. Entonces, pues, tienes una historia incluso un poquito más reciente, ¿no? Ahorita la que relativamente salió en este milenio, no es así como una historia antigua, de la Hiena de Querétaro, en donde es una señora que funa a sus crías porque está enamorada de un cura. Yo eso no. Lo puedes buscar incluso en las noticias. Eso yo no lo sabía. La casa está en Querétaro, entonces ella funa a sus crías, según ella acaba en este estado de... ¿Qué es funa? Es una... Cuello, funar. Adiós, los despide, les da los santos óleos, porque está enamorada de este sacerdote, y entonces el sacerdote le dice, ¿sabes qué? No, y olvídalo, en este arranque de querer estar con él, pues acaba con ellos, y esta casa queda ahí, ella la meten a la cárcel, hace poquito incluso acaba de salir esta señora, la Hiena, sí, y es esta historia que ves repetida en tantos lados. Entonces, en todos los países. No es algo, es algo que... Pero esta señora no lleva un tema paranormal. Sí, claro, o sea, sí, pues digo, hasta tu amigo que va en moto se ha metido en este lugar. ¿Dicen que los niños se aparecen o cosas así? Los niños no son niños, o sea, regularmente cuando tú ves un niño, como lo que pasa en el caso de los Warren en este rollo de Amityville, no son niños, o sea, mayormente los cuando tú ves un niño no son niños.
Mayormente, o sea, todas las generalidades son injustas, pero mayormente cuando tú ves una aparición que tiene forma de niño, eso no es un niño. Pero ¿por qué nosotros en el imaginario colectivo, la niña que se aparece, el niño que se aparece en el colegio, en la escuela, en el templo, en el patio, en el corral, a media calle en las noches, en la carretera? Sí hay niños que se aparecen, por eso hay tantas historias, o es realmente ya una leyenda urbana. Es que es todo el argot popular que traemos, o sea, ahorita que decíamos, por ejemplo, en la época de los 80s, todo el backup que traemos de cómo se debería de comportar un fantasma, nos llevan al día de hoy creer que si te echas tu sábana, pues realmente que la sábana es de titanio o qué, o sea, de que no sí, te de va que te va a proteger la sábana. Es. Entonces, todo lo que hemos aprendido en las películas, que es donde nos hemos permeado de ideas, pues crees que los extraterrestres te van a invadir, que realmente los hombres lobo se mueren o se funan con una bala de plata, de que los vampiros son reales, o sea... Es que nosotros estamos, si somos X, nosotros nos asustábamos, ya dijimos, con el fantasma de la viejita que se murió en esa casa, con el vampiro que sale de alguna cueva por ahí cerca de tu casa o en un rancho por ahí, el extraterrestre que se ve cuando vas en la carretera, o la bruja, que luego las famosas bolas de fuego, sí, que no sé si existen, que lo vamos a platicar en la segunda parte de este programa. ¿Qué más me falta? A ver, ya de la parte extraterrestre, la parte de... Y las cosas inexplicables que probablemente tengan que ver con tecnología también. Oye, ¿por qué todo mundo nos asustábamos? Todo mundo tuvo una muñeca que la viste moverse sola. Claro. Y hay casos que pasa. Y sí pasa, claro. Como Anabel. Sí. Pero nosotros era la muñeca que tenías ahí. Yo le tenía un pavor a una muñeca que era casi de mi tamaño, la típica muñeca de celuloide, que eran grandes y que las agarrabas de la mano y caminaban así. Hubo un tiempo en que yo le dije a mamá, no quiero esa muñeca porque obviamente se había haber movido, pues estaba un montón de juguetes y en la noche vi que se movía así, ¿no? El muñeco de ventrílocuo al que todos le tenemos miedo. El bebé diabólico. Chucky, si llamamos más a películas Chucky, que lo vamos a platicar en la siguiente. Pues incluso hasta cosas más delicadas como lo de que es Freddy Krueger y todo lo que representaría. Freddy Krueger, que está basado en una historia real. A mí Freddy Krueger me da la sensación que era un depredador, ¿ya saben qué? Es que sí es. Le tuvieron que cambiar para poder hacer la película. Pero Wes Craven en lo que se basó, que sentó sus miedos, y en una noticia que él vio, en donde personas que venían de la guerra en Corea tenían estos asuntos postraumáticos y no se permitían dormir porque decían que soñaban con un ser que los quería funar. Oye, y Freddy Krueger con unas semejantes uñas, ¿y sabes qué me impresionó? Que últimamente he visto de moda hombres y mujeres con unas uñas de Freddy Krueger. En mi época, yo como X, esas uñas eran para asustar, no dormías. Y ahorita las presumen, no entiendo. Bueno, es que yo soy como un tomboy. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Juan? Si ahorita cerramos, para ti, como X, ¿cuál sería el referente de cultura pop que realmente podría representar un verdadero caso extra normal o paranormal? No sé ni cómo llamarlo, para tocar este tema en la segunda parte de nuestro programa o en el próximo episodio, que va a ser la segunda parte. ¿En película? O en general, película, libros, series, bla, bla, bla. Hay muchas películas. ¿El Ente? No. ¿No? A mí el Ente me impresionó. Es que, vamos, como en la película lo que está ahí mostrado y lo que pasó en el caso, pues sí está totalmente exacerbado. O sea, ¿sí? Sí, claro, está exacerbado. Eso asustaba mucho esa película. Está terrible lo que le pasaba. Porque siento que representa un neutral. Neutral. Hay una entidad, pero neutral. No sabemos si es fantasma, si es extraterrestre, si es aparecido, si es un psicópata. Mira, qué sé yo. Si yo pusiera pero mira, una... vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si vámonos al siguiente episodio? Órale. Y me contestas esa pregunta? ¿Sí? Ustedes no se vayan porque esto se va a poner muy bueno. Vamos a la segunda parte en el siguiente episodio de los X Podcast. Hablemos.